Seguimos con el siguiente signo, nuestro tercer y último signo de fuego. En este caso es el fuego mutable perteneciente a la casa o al signo de Sagitario. Sagitario es regido por el planeta Júpiter, el planeta de la expansión, un planeta que nos habla de dar, que nos habla de exponer, que nos habla de expandir. Y bueno, para entender las misiones del fuego mutable de Sagitario, mejor vámonos a la palabra dicha por la causa primera al momento de diseñar el signo de Sagitario. Y dice así: a ti, Sagitario, te pido que hagas a los hombres reír, pues entre las distorsiones de mi idea o el gran plan, ellos se volverán amargados. A través de la risa darás al hombre la esperanza, y por ella volverás a sus ojos nuevamente a mí. Llegarás a tener muchas vidas, aunque solo momentáneas, y en cada vida que alcances, conocerás la inquietud. A ti, Sagitario, te daré el don de la infinita abundancia, para que puedas expandir lo suficiente para alcanzar cada rincón donde haya oscuridad y allí llevar la luz. Y entonces Sagitario regresó a su lugar. Como signo de fuego y potencializado por la energía de Júpiter, Sagitario nos habla de liderazgo, un liderazgo activo, un liderazgo agudo. Sus características, tanto en cuerpo como en zodiaco del alma, nos habla de que Sagitario es un amante de la libertad, no tolera límites, tiene buen criterio, tiene buen juicio. Es un filósofo por naturaleza, de aspiración elevada, de sentimientos fuertes pero inconstantes. Recordamos que al final de cuentas su cualidad es mutable. Vámonos a ver sus misiones para seguir contextualizando este signo. Vámonos con las más básicas, que sería el planeador o el creativo. Podríamos equipararlo con el número 1 de la numerología. Y bueno, la planeación y la creatividad nos habla de una persona con la capacidad de inventar nuevos productos. Nos habla de planear proyectos grandes, proyectos importantes. Nos habla de una persona cuyo rol en esta vida es venir a dirigir. De ahí viene este liderazgo típico del fuego. La línea del fuego podríamos decir que es la línea de la vida, la línea que va desde por encima del pulgar hasta el origen en medio de la muñeca. El fuego de Sagitario le permite que en este primer rol sea un buen supervisor, sea un buen líder, sea un buen gerente, tal vez no el más alto dentro de un organigrama, pero sí con gente a su cargo. Una persona que está dispuesta a llevar la atención de mucha gente en la consecución de un solo objetivo, es decir, planear a lo largo de equipos de trabajo, planear a lo largo de proyectos con cierto tiempo, con marcos temporales, con metas específicas, etcétera, etcétera. La segunda misión es el profesor, que también ya habíamos visto en Géminis. Como bien dijimos en Géminis, quedamos que el profesor es aquella persona con la capacidad de divulgar prácticamente cualquier conocimiento. El conocimiento de su preferencia, aquel que quiera o le guste, fácilmente lo puede divulgar. Para conocer más del tema del profesor, pueden regresarse a la cápsula de Géminis. Vámonos con el tercer rol de Sagitario, que es el agente viajero. Y esta es una misión bastante divertida. La misión del agente viajero es, como su nombre lo indica, viajar a lo largo del mundo para descubrir cuál es lo importante a nivel cultural, a nivel filosófico, a nivel espiritual, a nivel de entendimiento valioso para la naturaleza humana. Viajar a todos los lugares y definir qué es lo bello, qué es lo valioso, qué es lo importante, qué es vamos a decir, lo más relevante de un lugar y poder llevarlo a los otros lugares. Es un traficante de cultura. Él puede ser un guía de turistas, él puede ser alguien que organiza expediciones, él puede ser alguien que genera comercio de cosas importantes de un lugar y les lleva a otro, o lleva a unas personas de un lugar a otro. Es una persona que viaja con el estandarte de muchas culturas. Es alguien que nos
permite conocer otros tiempos, otros lugares a través de algo que escribe, a través de fotos que toma, a través de expediciones que organiza, a través de tours que guía, a través de conocimiento de otros lugares que él transporta a los lugares de donde él precede. Es decir, su misión es llevar un lugar a otros o llevar a otros a un lugar externo. La misión del agente viajero es descubrir el mundo y permitirnos a los demás descubrirlo a través de sus ojos, a través de sus actos, a través de aquello que él pueda aportar. Si nos vamos al siguiente, es el predicador o el estadista. El Sagitario, en su rol número 4, podría ser el perfecto pastor de cualquier religión, secta, culto, la persona que a través de su liderazgo en escena puede permitirnos adoptar una filosofía porque creemos en esa filosofía, porque la adoptamos como propia gracias a las palabras que él da. Esta persona yo la puedo poner de predicador cristiano, la puedo poner también de predicador satanista como Anton LaVey o alguien así. Este cuate puede enriquecer a través de su palabra cualquier doctrina. Entonces, esta persona nos puede liderar a nivel espiritual con básicamente cualquier filosofía, escuela, doctrina, entendimiento filosófico, etcétera, etcétera. Tanto lo puede aplicar al tema religioso, pero también lo puede aplicar al tema de tipo social, tipo político. Es un estadista en potencia, tanto en la parte de atrás, como el que diseña los discursos a gente importante, como, no sé, presidentes o ministros o personas que tengan que hablar a grandes cantidades de gente con una relevancia fundamental para la estructura social. El estadista bien pudiera ser el mismo, pudiera ser de estos típicos políticos que gracias a su discurso encantan a las masas, ¿no? He conocido, bueno, en Perú me han dicho de algunos políticos que la gente creía mucho en ellos por el tema de su discurso. Tal vez esté mintiendo, no recuerdo bien el nombre, pero creo que un tal Uribe fue allá muy querido por el tema de su capacidad de oratoria. Un Chávez en Venezuela, por ejemplo, que nada más al hablar mucha gente se desbocaba y creía fervientemente en lo que él hablaba. En Estados Unidos podríamos hablar de un Martin Luther King que a través de sus discursos de estados podía motivar a un cambio en la estructura social. Y no es que yo quiera comparar a Chávez con Martin Luther King, sino que simplemente la calidad de su discurso, el carisma a nivel social y el poder que tienen a través de la palabra es muy poderoso, tan poderoso como para generar cambios radicales en la dinámica de la sociedad misma. Entonces, el rol número 4 de Sagitario es hablar ante las masas con una importancia tan poderosa como lo es las creencias religiosas o las ideologías o las estrategias políticas o de Estado. ¿Bien? Y nos vamos con el último, lo más sutil, lo más avanzado, lo más, vamos a llamarle, lo más abstracto dentro de las misiones de Sagitario, que es el rol o el zodiaco del alma del filósofo. ¿Quién es el filósofo? Aquel que tiene la misión de crear un nuevo entendimiento de la realidad, la misión de adaptar algo viejo para crear algo nuevo en base al raciocinio, en base al entendimiento. La palabra filosofía viene de filos, que es una especie de palabra que nos habla de amor o cariño o tendencia o voluntad hacia, relativa hacia, y Sofía, que nos habla de conocimiento, el amor al conocimiento o el amor al saber. La filosofía es básicamente la base de todas las ciencias. De ahí surgió el pensamiento científico. La filosofía es la capacidad de observar, percibir la realidad y a partir de esas percepciones generar un entendimiento sobre cómo funciona la realidad misma. El entendimiento filosófico puede tener desde un acercamiento espiritual hasta un acercamiento muy pragmático, muy tecnicista, muy estoico. La filosofía es libre. Y el Sagitario, en su quinta misión, es aquel que viene con el rol
de dar un nuevo entendimiento a la humanidad con respecto a lo que él observa. Él puede crear una escuela, una doctrina, puede crear un sistema académico, puede crear inclusive una escuela esotérica o de misterios, si es que su percepción se inclina hacia lo espiritual o hacia lo oculto. Entonces, la misión del filósofo, a grosso modo, es hablar una nueva forma de ver la vida. Y eso lo puede expresar a través de un libro, una escuela, una doctrina, un culto, una secta o cualquier grupo ideológico, cualquiera que sea su propia naturaleza. Así que bueno, estas son las misiones de Sagitario. Si se fijan, en todas hay un tema de liderazgo. Desde el que planea o el creativo es un liderazgo de tipo ideológico, un liderazgo de tipo social, pero a pequeño nivel, en estructuras de no mucha gente. El profesor es un liderazgo de entendimiento, es un liderazgo de aprendizaje. El agente viajero es un liderazgo cultural, en básicas palabras. El predicador es un liderazgo tanto religioso, o si fuera un estadista es un liderazgo político, y el filósofo es un liderazgo con respecto a una ideología, es un liderazgo sobre el entendimiento o es un liderazgo de una percepción, es un influenciador de la cultura humana a grandes rasgos, en grandes cantidades de población. Por lo tanto, el fuego mutable de Sagitario hace que todas sus misiones tengan esa chispa de liderazgo, pero con esa cualidad mutable. Es un liderazgo que modifica, es un liderazgo que influencia a tomar una nueva forma a las cosas. La regencia de Júpiter le permite esa expansión, le permite esa capacidad de llegar a muchos campos, de expandirse en muchas áreas para lograr precisamente estos objetivos. Así que bueno, estos son los roles de Sagitario. ¿Queda alguna duda? ¿Nadie es Sagitario de aquí? Muy bien, así que vámonos con el siguiente signo en la siguiente casa. Vámonos con el último signo de tierra, en este caso cardinal, que pertenece al signo o la casa de Capricornio. Capricornio regido por Saturno, un planeta que nos habla de un poquito de restricción, un poquito de estructura, un poquito de orden interno, lo cual lo vamos a ver reflejado en los dones o los roles que tiene Capricornio, y también vamos a ver reflejado el tema de su elemento, que es el elemento tierra. La tierra, recordemos que está abocado a lo consolidable, a los recursos, a lo administrativo, a lo detallado, a los detalles, a lo minucioso, etcétera, etcétera. Para entender más el contexto de Capricornio, vamos a leer el texto de la energía primordial que le dio a Capricornio justo al momento de su diseño. Y dice así: de ti, Capricornio, quiero el sudor de tu frente, para que puedas enseñar a los hombres el trabajo. No es fácil tu tarea, pues sentirás todo el esfuerzo de los hombres sobre tus hombros. Pero por el yugo de tu carga te concedo el don de la responsabilidad. Y entonces Capricornio regresó a su lugar. Entendamos responsabilidad como lo que etimológicamente significa respons, respuesta, habilidad, poder. El poder de responder. La responsabilidad muchos la asocian con una carga, la asocian con un pesar, la asocian con un dolor. Sin embargo, en su significado más íntimo, la responsabilidad es el poder responder ante las situaciones que se presenten. Entonces, ¿qué es la responsabilidad? La responsabilidad es el talento de poder solucionar las cosas que se presenten, básicamente. Vámonos con las características tanto en cuerpo como en alma de Capricornio, y son personas responsables, metódicas, ambiciosas en lo que hacen, tienen la capacidad de organizar y planificar bastante. En el amor pueden parecer fríos, pero solamente es una especie de coraza. Lo que ganan en la vida es a través del empeño, del trabajo, del esfuerzo constante y continuo. Así que vámonos a entender sus roles en base a todo lo que acabamos de hablar. El primer rol y el más básico que tiene es la función pública. ¿Qué es esto? Es la misión del burócrata. Hay personas que vinieron a ser burócratas.
Las personas que te atienden en la ventanilla, las personas que tienen que lidiar con la persona enojada, con la que ya lleva mucho tiempo en la fila, con que la que no llevó un papel y quiere que le solucione el tipo que lo está atendiendo. El burócrata o el que se dedica a lo que es cualquier tipo de función pública es un servidor de la sociedad. La persona que se dedica a servir al aspecto social, ¿no? Desde cualquier rubro, cualquier secretaría, ministerio, poder de la federación, etcétera, etcétera. El servidor público tiene la capacidad y la misión de recobrar la paciencia cuando la pierde, de entender a la larga fila de personas, y no hablo fila nada más literal, sino hablo de un tema que va a ser muy continuo. Diario va a estar viendo gente. El resto de su carrera va a estar lidiando con pesares, enojos, reclamos, quejas, cuando esas quejas no son a nivel personal. La gente se va a quejar del trámite, de la estructura, del presidente, del gobernante en cuestión, pero siempre ese enojo, ¿dónde va a recaer? En la persona que lo atiende, en la persona que está detrás de ese escritorio. No importa que él no haya puesto las leyes, que él no haya establecido la Constitución, que él no haya definido las reglas, en él van a recaer toda esa frustración social, y su misión es esa: permitirse sostener esa frustración social y poderle dar una canalización pues lo más en armonía posible. O sea, es la misión del burócrata. Aunque suena feo burócrata, bueno, es un servidor público que se dedica a lidiar con la sociedad frente a frente, la carne de cañón entre el Estado y la sociedad. Esa es la misión del funcionario público. Después nos vamos a la administración privada. La administración privada, como su nombre lo indica, es la persona dedicada a todo lo que es administrativo, desde la parte financiera a tal vez a cosas que tienen que ver con el tema de la operación, algo un poco tal vez más logístico, pero aquí, valga la redundancia, es algo privado. Nos está hablando de iniciativa privada, empresas pertenecientes a alguien, instituciones no del gobierno, sino instituciones, vamos a decirle, no gubernamentales o de tipo internacional o transnacional, sería la palabra más bien. La persona que está dedicada a una empresa y a cómo se estructura la empresa, a todas las, vamos a llamarle logísticas internas, especialmente en el tema financiero. Recordemos que es un tema de tierra, un elemento tierra. Entonces, todo lo que tiene que ver con las finanzas de empresas es la segunda misión de Capricornio. Vámonos con la tercera, que sería la administración pública. Es exactamente lo mismo, pero perteneciente al Estado. Es la persona que se dedica a Hacienda, a la recaudación de impuestos, a todo el tema de inclusive la administración de las quejas mismas de la sociedad, o el cómo se acopia o cómo se acogen los recursos públicos y cómo se administran, cómo se destinan, hacia dónde se reparten, el cómo se utiliza el erario público, etcétera, etcétera. Eso es la función del administrador público, ¿no? Aquí en México podríamos verlo como un secretario de Hacienda, por ejemplo, ¿no? Cada país tendrá su propia nomenclatura o terminología para este tipo de situaciones. Vámonos con las últimas dos de Capricornio, que son dedicadas a la medicina. Sin embargo, no es cualquier tipo de medicina, es la medicina más material, más terrenal, más física o más corpórea que hay. En la cuarta vertiente de Capricornio tenemos la medicina cosmética. ¿Qué es la medicina cosmética? Todo lo que es cirugía, todo lo que es embellecimiento, desde algo tan, vamos a llamarle, tan poco invasivo como lo es los cortes de cabello, maquillaje, etcétera, etcétera, pasando por las cosas un poquito más extravagantes como maquillaje de efectos especiales, de películas estas con, ya sabes, ciencia ficción, etcétera, etcétera, hasta pasar un poquito a temas un poquito más invasivos con el cuerpo. Aplicación de inyecciones en el cuerpo, cirugía cosmética, etcétera, etcétera. ¿Por qué le llamamos medicina a esas cosas? Porque una persona, el hecho de que se sienta mejor consigo misma a través de algo tan básico como un cambio de imagen, es un tipo de terapia. Inclusive, bueno, yo conozco, tengo varios amigos, inclusive familiares, que se dedican al tema del estilismo, al tema de la belleza,
Y son casi unos terapeutas. La persona que va a cortarse el pelo se la pasa platicando de sus problemas, sus rollos, y el simple hecho nada más de escucharlo en sí mismo ya es una terapia. Encima de eso, si añadimos el tema de que la persona se siente mejor consigo misma con la nueva imagen que representa, bueno, pues eso ya acentúa las posibilidades de empoderamiento a través de esta sesión. Inclusive, bueno, hay varios autores que hablan de cómo a través de un cambio estético, las personas tienen un cambio de personalidad. Hay un autor, Maxwell, algo, se me olvida ahorita el nombre, creo que es Clark Maxwell o Maxwell Clark, algo así, tal vez estoy mintiendo. Tiene un libro que se llama Psicocibernética. Él es un cirujano plástico donde habla de cómo a través de ciertos cambios en la nariz, los ojos, la boca de la gente, la persona tiene cambios psicológicos y eso se puede comprobar a través de ciertos exámenes psicométricos. Entonces, cuando la apariencia externa cambia, la esencia interna también lo hace. Es como una especie de reflejo entre el adentro y el afuera. En la cápsula que vemos de faciometría o lectura del rostro ya veremos más a profundidad cómo ciertas actitudes de la personalidad también se notan en el rostro, y cuando el rostro cambia, también cambian esas actitudes de la personalidad. Entonces, por eso le ponemos la palabra medicina a todo el tema cosmético, sea por cirugía o sea un poco más superficial. Después nos vamos con la medicina estructural, que es la más sutil o la más profunda de las misiones de Capricornio. La medicina estructural tiene que ver con la manipulación directa de la estructura del cuerpo. Todo lo que es alfabiotismo, quiropraxia o la que yo considero la mejor de todas, que sería la osteopatía, todas esas son medicinas estructurales, ¿no? Todo lo que es rehabilitación física, que también podríamos catalogarlo dentro de medicina compasiva, todo lo que es rehabilitación, etcétera, etcétera. Fisioterapia es una forma de medicina estructural, todo lo que tiene que ver con componer el sistema osteomuscular. Articulaciones, huesos, músculos, etcétera, etcétera. Eso es lo que vamos a catalogar como medicina estructural, ¿no? Todo lo que requiere una manipulación directa a través de la fuerza de la alineación osteomuscular del cuerpo. Y bueno, esas son las líneas que tiene Capricornio. Si se fijan, en estas líneas hablamos de lo que es material, lo que es consolidado, lo que ya está construido a través del tiempo, como es la administración, ya sea pública o privada, o las medicinas. Esas medicinas son puramente físicas, no es componer lo físico, lo consolidado, la estructura física del cuerpo, el cabello, un hueso, una articulación, es lo más material dentro de las medicinas, ¿correcto? Si se fijan, todo lo que habla de estructura nos habla del planeta Saturno. Ya vemos en los arquetipos psicoplanetarios, en la cápsula de Saturno, cómo a Saturno se trata de estructuras, se trata de límites, se trata de cambios del diseño interno de las cosas a nivel de restricción, a nivel de límites autoimpuestos para recuperar el balance de esa misma estructura, etcétera, etcétera. Eso nos da pie a todas las misiones o los roles de zodíaco del alma de Capricornio. ¿Hay alguna duda de Capricornio? ¿Estamos bien? Entonces vámonos con el siguiente signo.